Equipo pibe, este equipo sí se da el lujo de decir lo que es la palabra proceso. Sí, esa misma de la que tanto nos ufanamos por aquí, por este lado del charco. No, proceso, 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 por aquí, por allá. Ustedes quieren ver lo que es proceso. Miren a Independiente. Es verdad, carajo, es verdad. Miren a Independiente del Valle. El único que tiene un proyecto, un proceso. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Ayer, sí, tuvimos nuevo campeón de Recopa, hablamos que el nuevo campeón es Independiente del Valle, el Matagigantes, que por algo le dicen así, lo volvió a hacer en pleno Maracaná. Metió maracanazo, le ganó por penales a Flamengo, que le había ganado en el tiempo regular. Medio injusto, pero bueno, eso es para otro video. Y hoy venimos a hablar, o mejor dicho, venimos a reaccionar, analizar, poder ver todo lo que opina la prensa, ¿no?, internacional de ellos, de otros países, que no, obviamente no sea Ecuador. Y aquí obviamente lo venimos a plasmar en el video. Así que sin mucho más para decirles, no quiero alargarlo más, vayamos con todo a ver el video. Pero sí, antes necesitamos que ustedes se suscriban acá abajo con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver a Independiente del Valle. ¡El campeón! ¡Campeón! Bueno. ¡Recampeón de América! Recampeón. Independiente del Valle es el supercampeón de América. Independiente del Valle es el campeón de la Copa, de la Supercopa, de la Recopa Sudamericana. Le ha ganado. ¿Cuántos nombres le puso a la Copa? A Flamengo. Es historia en el histórico y el mítico Maracaná. Escribiendo. Más que un colombiano, que un ecuatoriano. Señoras y señores, Tremendo. Independiente del Valle es el campeón. Lo celebra el pueblo ecuatoriano. Lo celebra el nido, creciendo futbolísticamente. Se va a poner a llorar en cualquier momento. De selección y de clubes. Independiente del Valle es el ejemplo de América. Independiente del Valle, el equipo Independiente del Valle es el campeón de la Recopa. Independiente del Valle es el supercampeón de América. Le ganó al encopetado brasileño llamado Flamengo. Le ganó al tremendo. Le ganó al Mengaún, nada más y nada menos que en el mítico Maracaná. Señoras y ¿Cómo señores, la vive? Es tremendo. Él, que es el campeón, es Independiente del Valle campeón. Le ganó 5-4 en penales al Flamengo. Ah, la revivió. Pero muy intenso todo lo que dijo, Un equipo pibe que se ha cocinado Ahí viene el y comentarista. se ha hecho a pulso, ¿no? Porque al otro lo están atendiendo, no puede más. Un equipo que por allá, a principios de siglo, disputaba la segunda división del fútbol ecuatoriano. En la segunda década del presente siglo, está escribiendo sus páginas doradas. Tal cual. Historia. Historia Independiente del Valle. De ser campeón de la Copa Sudamericana en el 2019, allá en la Nueva Olla ante Colón. Ahora a ser campeón de la Recopa Sudamericana y a tomarse revancha de lo que ocurrió en el 2020 ante Flamengo. Tal cual. El equipo de Martín Anselmi, que fiel a la justicia, porque hay que decirlo, no es circunstancial lo que le pasa a Independiente del Valle, no. Es producto del trabajo, es producto del proceso. Aprendamos aquí un trabajo largo. señores, transpiración. Que se aprenda aquí por estos lares, transpiración. Transpiración. Que se aprenda esa palabra y la vuelva a repetir, transpiración. Estos equipos ecuatorianos transpiran y la muestra más fehaciente de la transpiración, sí, es Independiente del Valle. Tal Sí, cual. su nombre Mucho no esfuerzo, suena mucho laburo, mucho trabajo. a equipo importante. Su nombre no suena Muchos huevos. a los históricos, por allá que en el siglo XX imperaban en el continente. No, este pibe ya es un gran del continente.
Tal cual. Por algo le dicen el Matagigante. El Matagigantes, carajo. Este ya es un grande del continente. No me lo metan más mis colegas por acá como equipo. Tiró palito, nada de juguitos del Valle, no. Palo para Nada compañeros, colegas ¿qué de es él, eso, Independiente del Valle, no. Picante, Independiente del Valle hoy pide. Picante los es que colombianos, ya lo muy había hecho picante. En el 2019 se acaba de graduar como grande del continente. Un equipo que tiene un proceso de divisiones menores envidiable en el continente. Sí, la verdad que creo Un que las equipo mejores. Que tiene una estructura deportiva envidiable en el mundo. Tal cual. Sí, a la altura de los grandes equipos europeos. Tal cual, Pensando sí, en sí, sí. grande, este equipo pibe, este equipo sí se da el lujo de decir, y se da el lujo de decir con letras mayúsculas, lo que es la palabra proceso. Sí, esa misma de la que tanto nos ufanamos por aquí, por este lado del charco. No, proceso, por aquí, por allá. Ustedes quieren ver lo que es proceso. Miren a Independiente. Es verdad, carajo, es verdad. Miren a Independiente del Valle. El único que tiene un proyecto, Este equipo es un la proceso. muestra fehaciente del proceso, del trabajo, de la papa y yuca. Un equipo humilde, porque no deja de ser un equipo humilde desde sus orígenes, que sigue dando de qué hablar en el continente. Este no va de tumbo en tumbo, va de golpe en golpes, matando gigantes en el continente. Calladito Por y bien algo le humilde. dicen el Matagigantes. No voy a hablar de que con justicia, tal vez en el trámite del partido, se coronó campeón, pero la justicia se la da el trabajo, se la da la constancia, se la da el proceso y se la da el proyecto a Independiente del Valle. Esa es la justicia con un equipo que hoy puede decir es el mejor de América. Pide José David Pinto. Señoras y señores, la fiesta es absoluta por parte del fútbol del Impecable. equipo ecuatoriano. Hoy, en este día histórico, que nos entrega un ejemplo de equipo. Porque, para ser sinceros, se pudo haber, como decimos acá, se pudo haber churreteado en el tiempo suplementario. Churreteado, debe haber sido Y en los cagado, penales. supongo, ¿no? No falló un solo penal. No erró ninguno, No ¿verdad? falló un 5 solo de 5. penal. Farabelli, Hoyos, Privitali, Previtali. no. Y Chunque y Landázuri. el otro fue Landázuri, ¿no? Sí, sí, fue Sí, ese. señor. No falló un solo penal. Y convirtió, y el arquero tapó uno y con eso le bastó. Moisés Ramírez, tal cual. Y aguantó Fenómeno. 120 minutos. Y jugó bien y bloqueó a Flamengo fundamentalmente en el segundo tiempo. Le hizo un partido muy Y estratégico, gran muy parte del táctico. partido. Porque más allá de esos raticos en el primer tiempo, Flamengo no demostró una superioridad, por lo menos en chances generadas para gol. Sí, tenía la pelota, pero Sí, pero no llegaba. no generaba mucho el equipo brasileño. Muy bien, muy bien. Muy bien los colombianos. Y así es, obviamente, nos dejan este mensaje los colombianos realmente orgullosos como si fuera un triunfo propio, ¿no? Que en realidad lo es, porque todo el continente tendría que estar orgulloso de un equipo como Independiente del Valle, que representa el continente, ¿no? En cuanto a formación de juveniles, en cuanto a un crecimiento exponencial y enorme de hace muy pocos años, y obviamente obteniendo títulos y también generando también jugadores para su selección y para lo que es el fútbol europeo o el fútbol internacional en general. Así que la verdad es que muy acertadas las palabras de la prensa colombiana, orgullosos como si fuese de su propio país, que está bien, yo lo vuelvo a decir, para cualquier otra persona que diga, no, ¿cómo se va a alegrar de la victoria? No, está perfecto, así tiene que ser, y este canal obviamente apoya eso, quiere eso para todos los países de este continente. Así que la verdad es que me quedo con esas hermosas palabras que han dicho los periodistas colombianos sobre este hermoso triunfo, y obviamente que se celebra
de Independiente del Valle, el equipo ecuatoriano que vuelve a hacer historia, que mete el maracanazo y obviamente que hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan. Sí, también pueden dejar ese enorme like acá abajo, dedito para arriba si les gustó las palabras de los colombianos, el video, todo. Dedito para arriba. Comenten qué les pareció. Si se quieren quedar con alguna frase, qué les pareció las palabras de los periodistas, todo obviamente lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.